Cuando me hicieron esta invitación por medio de Edu y este acercamiento, eh, quise presentar un tema que abordara un panorama general del tema de la psicología y que si nos damos cuenta desde el mismo título no está planteando psicología deportiva, sino psicología en general en el Sistema Nacional del Deporte. Hice esto intencionalmente, quizás un poco en contra de la forma como yo suelo presentar o cuando suelo hablar, hablo exclusivamente de psicología del deporte, pero creo que dada la situación amerita involucrar a toda la ciencia de la psicología como tal en el deporte y eso es precisamente lo que quiero presentar el día de hoy. Bueno, entonces yo partí de unas preguntas objetivo que me he hecho últimamente, que a raíz del tiempo, la experiencia que uno lleva de la práctica, también de experiencias vividas, eh, me surgen y quisiera resolver en estos 20 minutos. El tema número uno es qué funciones cumple la psicología en el deporte. Creo que a veces damos por sentado que tenemos claridad en cuáles son esas funciones, pero queremos especificarlas un poco más. Quiero plantear cómo se articula el Sistema Nacional del Deporte con la psicología, qué cabida tenemos ahí en ese Sistema Nacional, que es el Sistema Nacional del Deporte y revisar la importancia que se le da a la psicología desde el Sistema Nacional del Deporte, no solo cómo entra a jugar, sino si realmente se le da la utilidad que tiene. Y por último, nosotros mismos como profesionales del área de la psicología del deporte, ¿qué importancia le estamos dando? Es una pregunta, obviamente surge de un planteamiento personal, pero pues que quiero proponer aquí y compartir. Ok, seguimos. Bueno, perdón. Listo, entonces para definir el tema de psicología del deporte me baso en este concepto de la división 47 de la APA, de la American Psychological Association, donde nos dice que la psicología del deporte es el estudio científico de esos factores psicológicos que se asocian con la participación y el desempeño en el deporte. Incluye también el ejercicio y otros tipos de actividad física. Sin embargo, lo que más me llama la atención y creo que es uno de los argumentos principales que voy a manejar en este pequeño ponencia es el tema de que tiene dos principales objetivos. Uno, que la gran mayoría de profesionales enfocamos nuestro esfuerzo y es el de ayudar a los atletas a mejorar su desempeño por medio de los principios psicológicos. Pero también hay otro elemento, otra función que muchas veces se nos olvida o muchas veces dejamos en un segundo plano y voy a plantear el por qué nos sucede esto y es el de entender cómo esa participación en ese deporte, en ese ejercicio, está afectando o suele afectar la salud, el bienestar, el desarrollo psicológico del individuo a lo largo de su vida y no podemos dejarlo a un lado ni tampoco ponerlo en segundo lugar porque como vamos a ver resulta importante y en nuestro sistema nacional del deporte hay que darle el valor que se merece. Bueno, que se demora un poco en pasar. Entonces, de hecho, en este periodo de cuarentena han sucedido algún par de cosas que, como les decía, desde la misma experiencia me han puesto a pensar si realmente como psicólogos estamos aprovechando o estamos empleando todo nuestro campo de acción y cubriendo todas las necesidades que suceden en el rendimiento deportivo. La primera noticia, pues, es esta de Michael Phelps, que en algún momento nos describe o plantea por medio de una carta que entra en un estado de depresión, que no poder nadar y que también cuando lo hacía pues alteraba sus estados emocionales y afecta su salud mental. Y estamos hablando de un medallista, múltiple medallista olímpico. La segunda noticia que tiene que ver con algo que seguramente todos los que estamos involucrados en el deporte hemos visto últimamente y ahorita doy la fuente de donde digamos que surgió este boom, es el de Simone Biles o Simone Biles, que siendo una gimnasta también laureada en Juegos Olímpicos, junto al resto de gimnastas denuncia y expresa abiertamente los abusos sexuales que sufrieron por parte de un médico que está involucrado en todo este organismo del Sistema Nacional allá en Estados Unidos. Entonces, un tema delicado que, como les decía, está retratado en el documental que Netflix nos comparte el día 24 de junio. De hecho, eso era algo que quería hacer ver, que estas noticias, esta de Simon Biles demandando es del 16 de junio, muy reciente, la de Michael Phelps es del 19 de mayo del 2020.
y el lanzamiento de este documental es del 24 de junio, es decir, estamos hablando de cosas que han sucedido muy recientemente con el deporte y nos ponen a pensar cómo juega la psicología ahí. Y desafortunadamente una noticia aún más triste es la de esta triatleta surcoreana, Choi Soo-hyun, bueno, que el 2 de julio ya toma la decisión de suicidarse porque no es capaz de sufrir, de convivir con esos abusos de sus entrenadores y a lo que ella manifestaba en lo que leí, pues era una conducta recurrente y que en últimas el deporte no estaba produciendo ningún beneficio y prefirió quitarse la vida. Si nos preguntamos, obviamente nada de esto ha sucedido en nuestro país o no son noticias propiamente de nuestro país, pero son un reflejo y son un modelo de lo que podría suceder en nuestro país y de los límites en los que también nos encontramos cuando trabajamos con deporte. ¿Tiene la psicología opción de participar en prevenir, en atender, en abordar este tipo de situaciones que tienen que ver con la salud mental? Los psicólogos del deporte como tal podemos hacer, digamos que caso omiso a estas situaciones que suceden y simplemente seguirnos enfocando en esa función 1 que plantea la división 47 de entrenar las habilidades psicológicas para mejorar el rendimiento y desentendernos de esto. Bueno, yo creo que estamos dándonos cuenta que la respuesta evidentemente es no. De hecho, en el noveno Foro Internacional de Atletas celebrado en Lausana, ahorita el año pasado, en abril, atletas del Comité Olímpico, esto está en la página del Comité Olímpico Internacional, hicieron unas recomendaciones muy puntuales para el comité y para el movimiento olímpico, creando el programa Athlete 365, donde nos hace ver que la sexta recomendación es centrarse en la salud mental de los atletas. Parece ser que aún con todos los años y avances que tiene la psicología del deporte en el mundo, desde su creación y consolidación en el Congreso de Roma en el 65, aún la salud mental ha sido un tema que no se ha abordado a profundidad y que debe ir de la mano con el trabajo de psicología deportiva para mejorar el rendimiento. Entonces, el COI está trabajando sobre el tema de salud mental y hace una de estas recomendaciones. Los invito a que revisen precisamente este programa de Athlete 365 para el manejo de la salud mental en los atletas. Recientemente también, el mismo 2 de julio, el día que nuestra triatleta surcoreana se quita la vida, Pau Gasol, ex jugador de baloncesto español de la NBA, comenta que la salud mental dentro del deporte se está haciendo menos tabú. Comparte de hecho un artículo con el diario Marca en el que manifiesta que en el baloncesto estadounidense cada equipo tiene un psicólogo deportivo que da la opción de hacer sesiones individuales. Manifiesta y expresa abiertamente y le da el ejemplo a los demás deportistas que él se apoya en este tipo de profesional en muchas partes, en muchos momentos de su carrera, para que le brinde herramientas, no solo para gestionar sus habilidades deportivas, sino también para gestionar sus habilidades personales. Ya no se ve como una cosa extraña, se está normalizando y no, bueno, no es algo que le suceda únicamente a él, sino que lo invita a que la demás población deportiva se adhiera a esto. La pregunta que yo me hago es, ¿y en el sistema nacional del deporte colombiano, cómo juegan todas estas variables? La salud mental está teniendo el mismo nivel de atención, los componentes, los entes, los institutos encargados de promover el Sistema Nacional del Deporte cuentan con profesionales idóneos capaces no solo de mejorar el rendimiento deportivo, sino también de velar por la salud mental de nuestros atletas. Para allá va la reflexión que quiero plantear en el día de hoy. Bueno, yo le doy aquí seguir y se demora un poco, listo. Entonces, hablando del Sistema Nacional del Deporte, pues como para explicarlo, fue creado mediante la ley 181 del 95, ha tenido varias reformas a lo largo de los años, pero básicamente nace como la famosa ley del deporte, donde busca como un objetivo principal generar a la comunidad oportunidades de participar en el deporte, en la actividad física, en el ejercicio, y crear los entes, organizar los entes, articular los entes para que en últimas el deporte mejore la calidad de vida de los colombianos y no que vaya en detrimento de la misma. ¿Ok? Entonces nos estamos dando cuenta que la salud mental debería mejorar y no empeorar cuando ingresamos al Sistema Nacional del Deporte.
Hay varias formas de deporte, no solo el que vemos en televisión o el alto rendimiento deportivo es el único que tiene cabida en esto. Para el Sistema Nacional del Deporte está el deporte formativo, social comunitario, el universitario para todos los que forman parte de las selecciones de la Universidad Javeriana. El deporte asociado, competitivo, alto rendimiento, aficionado y profesional son varias de las definiciones que este Sistema Nacional del Deporte plantea. Ahí en todos ellos hay problemáticas de tipo psicológicas, en todas ellas hay problemáticas de abordaje donde la psicología del deporte puede tener un gran impacto y donde no nos podemos olvidar, vuelvo y digo, esa segunda función del bienestar y la salud mental. Bueno, la estructura del sistema, para los que de repente no están muy familiarizados o simplemente para recordarlos, pues hay un nivel jerárquico que va desde lo nacional hasta lo municipal, donde en cabeza estaría el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico Colombiano y las federaciones, atendiendo esas necesidades macro de país, de alto rendimiento en su gran mayoría, porque son selecciones nacionales. Un ente departamental o distrital en el caso de Bogotá, donde estarían los entes, los índeres, las ligas a nivel privado, y en el municipio estarían también los índeres municipales, los clubes sobre todo también. ¿Hay cabida para la psicología? Bueno, también está la pirámide de rendimiento, que es algo que no nos podemos olvidar. Ahorita yo sé que Rafael y Juan Carlos nos van a compartir mucho del alto rendimiento, pero recordemos que para llegar a ese piso superior de la pirámide pasamos primero por una iniciación y una especialización. ¿Es necesario atender esas dos variables psicológicas desde estas dos esquemas o bases de la pirámide? Seguramente sí, y eso es lo que quiero reflejar con esa imagen. Sabemos que a nivel de Ministerio de Deporte hay una atención psicológica deportiva, hay una atención psicológica social establecida para todos los deportistas que y reciben esa atención, esa valoración cuando son selección Colombia, pero de ahí para abajo está legalmente establecido en los 32 departamentos del país. Sabemos a ciencia cierta que las potencias departamentales y distritales en el caso de Bogotá cuentan con profesionales idóneos y con áreas previamente establecidas para esta atención, pero en los demás hay idoneidad en los profesionales que prestan esos servicios, atienden la salud mental de los deportistas, los entrenadores, y pregunta que son federaciones, ligas y clubes, si le dan la misma importancia. Yo sueño con un día en que estos entes privados también cuenten con un profesional de psicología deportiva para prevenir y atender esas necesidades que he venido planteando. A nivel Colombia es importante aquí ver que existen unos lineamientos de política pública para el abordaje de los manejos de psicología del deporte principalmente, pero pues obviamente con las dos funciones que estamos viendo, y de desarrollo psicosocial, que suele abordar también la integralidad del deportista. Ahí hay cabida, y ahí recordemos el nombre de la psicología del deporte es psicología, el apellido es deporte. Tenemos que acudir a la base, al nombre, a la esencia de la ciencia como tal de nuestra psicología. Digamos que tomado de estos lineamientos, podríamos decir que a nivel psicodeportivo se ha trabajado mucho esas 5 habilidades fundamentalmente para que el deportista mejore su desempeño, y a nivel psicosocial, tomando este esquema planteado en el libro de lineamientos, se va a revisar el componente sociofamiliar, deportivo y personal del deportista. Bueno, ya digamos que llevando todo este contexto que he planteado sobre qué es el Sistema Nacional del Deporte, qué es la psicología y sus funciones, y las grandes problemáticas que se podrían presentar de orden psicológico en todo el esquema del Sistema Nacional, voy a plantear algunas problemáticas que he detectado pues, o he percibido en la práctica. Uno, a veces reducimos nuestro oficio y creemos que las necesidades psicológicas en el deporte son netamente deportivas. Y creo que como psicólogos del deporte o una persona que está pensando en trabajar psicología deportiva debe darse cuenta que no solamente va a abordar el componente deportivo, también va a abordar el componente personal, que tiene incidencia en lo deportivo, pero que sobre todo tiene incidencia en su proyecto de vida, en su salud mental, en su bienestar. Veo que el entrenamiento mental se está ofreciendo como una técnica que no está dándole pie precisamente a esos aspectos biopsicosociales del deportista, y se está haciendo demasiado facilista, de tal forma que se está confundiendo la psicología del deporte
con sesiones de entrenamiento, de mejoramiento de habilidades cognitivas, de mejoramiento de habilidades, qué sé yo, de control de emociones, pero se está desconociendo la esencia y la base de la persona. Considero que para pensar en el alto rendimiento debemos articular con el deporte formativo y de especialización. Todos sabemos como profesionales en psicología y personas que trabajan en el deporte que son estas las edades más susceptibles para los cambios significativos y para los aprendizajes significativos. Hay unos entes que no le dan esa importancia al acompañamiento psicológico, casi que lo hacen como por requisito, por temporadas muy breves y no hacen procesos realmente y esperan casi que ocurra un incendio para llamar a ver quién se lo apaga como psicólogo. Hay que darle la importancia. En ese caso, ahorita en las conclusiones, creo que el Ministerio del Deporte podría tener injerencia. Muchas veces se apela por procesos de resultados a muy corto plazo. Confundimos que el deporte es solo resultados y hacemos procesos cortos y no necesariamente con el recurso humano apropiado e idóneo, que nos lleva a que haya intrusismo en el campo por personas que abordan este componente sin los requisitos mínimos. Creo que ahí viene el tema de los coaches y las personas que les parece que tienen habilidades para trabajar el entrenamiento mental, que como les digo, debe ir mucho más allá, debe abordar componentes psicológicos, que por eso nos hicimos fuertes en esa ciencia. Aquí, solamente por recordar, hay una ley, la 1090 del 2006, que vela que para el ejercicio de la profesión de psicología se debe contar con un título, con una disposición expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos y desafortunadamente estamos viendo en nuestro medio que muchas personas consideran que es demasiado fácil hacer entrenamiento mental y no es así. Y finalmente, ya aquí me van diciendo cómo vamos de tiempo, las conclusiones que yo quiero sacar y quiero hacer ver con este tema de la importancia de la psicología del deporte, es que debemos articular ese trabajo psicodeportivo. No podemos esperar que los deportistas lleguen a Selección Colombia o ni siquiera a selección departamental para recibir una atención, un acercamiento a profesionales de psicología deportiva. Debe haber articulación que inicie desde los procesos de formación, que haga acercamientos, que vaya avanzando con deportistas de sus edades adolescentes en especialización deportiva, para que cuando ya se encuentren en alto rendimiento sepan qué es lo que les puede abordar la psicología deportiva. Y precisamente la psicología deportiva debe estar ligada a la salud mental. Hay muchos trastornos, obviamente, yo aquí quiero decir algo, que hay un límite con lo que es ya psicología clínica, con psicología deportiva, pero hay una atención básica y primaria que se puede prestar desde la psicología base y que de ser necesario pues nos va a dar la idoneidad para emitir a un profesional en psicología clínica en dado caso de que la atención lo amerite. Para garantizar, tercera conclusión, para garantizar el cubrimiento de la atención en salud mental, considero que el Sistema Nacional del Deporte debe reestructurarse y plantear unos requisitos mínimos a todos los entes deportivos en sus diferentes órdenes jerárquicos, es decir, en clubes. Yo sé que no todos los clubes se pueden dar el lujo de contratar un profesional en psicología, pero quizás unos certificados, unos avales que le enseñen al deportista desde sus edades más tempranas a acercarse a la psicología, a cuidar su salud mental, no solo para mejorar el rendimiento deportivo, sino porque están inmersos en un mundo que los va a llevar a cada vez más presión, lo que estábamos viendo, los casos ahorita de la triatleta, de Michael Phelps o de las gimnastas estadounidenses, a lidiar con eso desde pequeños. Y finalmente, como conclusión que quiero compartir con los compañeros que estén viendo esto, nosotros mismos como psicólogos somos los que le damos valor a nuestra profesión si recordamos que antes de ser psicólogos deportivos somos psicólogos, y si antes de reducirnos únicamente a nuestro campo de acción a trabajar habilidades psicológicas para mejorar el rendimiento, que como nos estamos dando cuenta hay mucho intrusismo, recordamos que de base somos psicólogos, que atendemos necesidades psíquicas y emocionales bases de los seres humanos y de las personas con las que estamos conviviendo. Bueno, voy bien con el tiempo, me dicen que 1 minuto y yo ya estaba concluyendo. Entonces, para terminar, como se dan cuenta, la idea es plantear que la psicología del deporte tiene una gran funcionalidad en todo el sistema deportivo, pero tenemos que darle mayor valor, no solo a mejorar el rendimiento deportivo, sino a velar por la salud mental y el beneficio personal de los seres humanos con los que estamos trabajando. Listo, creo que cumplí el tiempo, no sé cómo vaya. Me saco de acá y dejo de compartir pantalla.
Muchísimas gracias, Felipe. Muy clara y muy importante el recorrido que nos haces y que nos dejas ver de la conexión entre el rendimiento, el ser humano y el atleta con el que estamos trabajando. Por fortuna, como tú bien lo planteas, cada día hay más psicólogos formados y especialistas en el Sí, campo que nos permiten darle esa mirada compleja y esa mirada ecológica al deportista. Creo que los psicólogos que se han venido formando en los últimos años, tanto en Colombia como fuera de Colombia, a cada día tienen más claros los dos objetivos de la psicología del deporte. Uno de ellos, el comprender cómo las características psicológicas promueven el rendimiento deportivo, pero también cómo la práctica de la actividad física, el deporte, incluyendo el deporte de rendimiento, pues modifican o afectan los recursos o las características psicológicas que tenemos, ¿cierto? Entonces, creo que es de gran valor que reconozcamos, así como bien lo planteas, la importancia de que sean personas formadas que entiendan, sobre todo la segunda parte, cómo la actividad física o el deporte resultan afectando la psicología de las personas. Decimos, si estamos haciendo actividad física, seguramente lo hacemos por un objetivo personal de desarrollo muchas veces, pero cuando ya nos metemos en el tema del rendimiento deportivo, las presiones que mencionaste pueden sugerir o pueden llevar, ¿cierto? Una dificultad en el afrontamiento de estas presiones y en donde necesitamos tener ese bagaje, ese conocimiento de cómo manejar la salud mental de nuestros atletas y que por fortuna pues cada día somos más los que podemos estar trabajando allí. Así que creo que es una muy buena abrebocas para que conozcamos cómo el Sistema Nacional del Deporte se conecta con todo el ciclo olímpico y lo que los psicólogos de Colombia hacen para llevar a los atletas a este gran nivel, al más alto nivel de rendimiento y al más alto nivel de presión. Entonces creo que queda perfecto para conectar con Juan Carlos Montoya, que nos va a contar parte de esta historia. Así que muchas gracias, Felipe, y bienvenido, Juan Carlos. gracias, Edwin.